Está silenciada, Joa. Muchas gracias. En este momento voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? ¿Me confirmas por favor? Sí se ve, Joana. Listo. Entonces, ya para finalizar este ciclo de taller para cuidadores, ustedes dirán, pero bueno, pues esto qué tiene que ver con los cuidadores, ¿cierto? O qué tiene que ver con un paciente con demencia. Pues les quiero contar que tiene mucho que ver y es porque sin la participación de todas las personas que hasta el momento se han vinculado al grupo de neurociencias, muchos de estos conocimientos que les hemos transmitido el día de hoy no hubieran sido posibles. Ustedes en los comentarios nos mencionan que muchas gracias por estos conocimientos, por el profesionalismo de todos nosotros, pero en este momento es como esa retribución a todos ustedes y es fomentarlos a que sigan participando en cada uno de los proyectos de investigación que actualmente tiene el GNA específicamente, porque sin ustedes pues no lograríamos todo lo que estamos haciendo hasta el momento. Inicialmente entonces a través de nuestros perfiles en Instagram, Biobanco GNA y NeuroUDA, hicimos una encuesta sobre, queríamos saber o conocer la población en general si ha participado en algún momento en una investigación. Vemos que los resultados fueron muy parejos, casi que siendo un poquito más, la mayoría no ha participado en ningún momento de su vida en algún proyecto de investigación, mientras que un 43% sí ha participado en algún momento en alguna investigación. Quisiéramos saber que nos cuenten por el chat si han participado o no y qué experiencia han tenido al respecto. Al final, pues si nos queda tiempo, vamos a leer algunos de estos comentarios. De igual forma, les preguntamos para qué creían que les servían las investigaciones, si servían para descubrir nuevos tratamientos, si servían para elaborar vacunas, para mejorar la calidad de la vida de las personas o si servía para todas las anteriores. Cuéntenos ustedes qué opinan, para qué creen que sirven estas investigaciones. Adicionalmente, preguntamos si la investigación puede mejorar la vida de las personas. ¿Qué pensaban con respecto a esto? ¿Creen ustedes que sí es verdad que puede mejorar la calidad de vida? Por supuesto, solo beneficia a unos pocos, la investigación no sirve para nada, o las investigaciones pueden poner en riesgo mi salud. Cuéntenos ustedes qué opinan con estas preguntas en el chat y entre todos vamos a generar una discusión interesante al finalizar la charla. Entonces, ya entrando en materia, los que nos concierne el día de hoy, antes de seguir debemos de tener claro algunos conceptos. Entonces, en el momento de participar en un proyecto de investigación, hemos escuchado muchas definiciones. Entonces, ¿qué es un protocolo de investigación? ¿Qué es un trabajo de investigación? ¿Qué es un ensayo clínico? ¿Qué es un estudio clínico? Entonces, lo pueden escuchar de muchas maneras, pero en general es lo mismo. Un protocolo de investigación hace referencia a un plan que diseña un grupo de investigadores con el fin de responder X pregunta o cierto vacío de conocimiento que se tiene. Para esto, entonces, se elaboran unos objetivos y una metodología de cómo van a resolver esa pregunta y todo esto queda escrito en un documento en el cual es el que les van a presentar o nos presentan a todos en el momento de invitarnos a participar. Por otro lado, entonces tenemos que la participación voluntaria es aquella decisión que yo tomo de participar o no en un proyecto de investigación y que nadie está ejerciendo presión sobre esa decisión. Nadie, me refiero a miembros de familia o al equipo médico, al equipo de investigadores, nadie puede ejercer presión con respecto a esa decisión de participar o no en ese proyecto de investigación. Y va muy relacionado con la autonomía. Nosotros como seres humanos racionales y con base en nuestras experiencias de vida, tenemos esa capacidad de decidir qué hacemos o qué aceptamos realizar o qué no queremos realizar. Entonces,
Aquí la autonomía es muy importante en el momento de hablar de participación en proyectos de investigación. Por otro lado, entonces tenemos estas dos palabritas, intervención y procedimiento, que incluso se pueden llegar a confundir. Tenemos que la intervención es eso que el investigador está buscando, mejorar un tratamiento, evaluar la eficacia de ese tratamiento o descubrir nuevos tratamientos. Y el procedimiento es cómo ese investigador va a realizar esa intervención. Entonces, va a aplicar algunos medicamentos, me va a hacer pruebas de laboratorio, me va a realizar imágenes diagnósticas, cómo me va a medir esa intervención para mirar si funciona o no funciona. Al hablar de investigaciones en salud, así como en otro tipo de investigaciones, siempre es importante tener una normativa, porque no podemos ir por ahí experimentando, sobre todo con humanos, cuando trabajamos con humanos, sin que nadie nos vigile y no pensando o pensando mejor en un beneficio individual y no en un beneficio colectivo. Por esto, desde 1948, todos los países y los gobernantes están pensando en velar por esa protección a los sujetos en investigación, cuando se hace investigación en salud, y por eso fue que desde 1948 se redactó la Declaración de Derechos Humanos, donde quedaron consignados todos esos derechos que no nos pueden vulnerar y que los países siempre deben de velar por protegerlos. Adicionalmente, la Declaración de Helsinki y el Código de Nuremberg son normativas en las cuales específicamente rigen a todos los investigadores en cuestiones éticas cuando se piensa realizar investigación en salud. Adicionalmente, la OSCION es un equipo médico que se reunió junto con la OMS y elaboraron las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada en salud con seres humanos. En Colombia, entonces, tenemos la resolución 2378 del 2008, en donde nos habla de todas esas normativas o de esas leyes que debemos cumplir cuando realizamos investigaciones acá en Colombia. Y finalmente la Declaración de Taipei, que rige específicamente el código de ética para la investigación de biobancos. Y las quiero traer a colación porque más adelante les voy a contar sobre el biobanco del Grupo de Neurociencias de Antioquia. Entonces miren que existe todo una cantidad de normas que deben cumplirse a la hora de investigar con seres humanos. Pero entonces, ¿quiénes participan en esa investigación? Entonces, generalmente las ideas de investigación o los proyectos de investigación son creados desde los entes académicos, es decir, desde las universidades y los hospitales. Algunas veces, algunas empresas farmacéuticas también pueden ser parte de esa creación de preguntas o de proyectos de investigación. Por su parte, como existe una normativa, debe de haber una persona o un grupo que vele por regular o que verifique que esos investigadores sí están cumpliendo esa normativa. Entonces, para esto existen los comités de ética. Siempre, en toda investigación que se realiza, este proyecto debe estar avalado o respaldado por un comité de ética, porque ellos son los que evalúan si ese proyecto sí tiene un impacto y si se justifica realizar lo que se esté realizando. Y por su parte, las autoridades de salud, entonces, por ejemplo, el INVIMA, todas las secretarías de salud, entonces también velan porque se cumplan esos requisitos. Los pacientes y participantes, que entonces en este rol es donde todos estaríamos en algún momento si quisiéramos participar en investigación, y finalmente los patrocinadores.
que en este caso son las personas que ponen o disponen de los recursos económicos para que se pueda dar realizar la investigación. En algunas ocasiones, las empresas farmacéuticas pueden estar o en el rol de generar ese proyecto de investigación o en el rol de generar los recursos económicos y hacen alianzas con universidades o hospitales para poder llevar a cabo investigación. Acá quiero traer esta frase, la leo textualmente. La justificación ética para realizar investigaciones relacionadas con la salud en que participen seres humanos radica en su valor social y científico. La perspectiva de generar el conocimiento y los medios necesarios para promover y proteger la salud de las personas. Entonces, fíjense que es muy importante realizar investigación. Si no realizamos investigación, pues no vamos a tener avances médicos, no vamos a tener avances tecnológicos y vamos a quedarnos como en la época de las cavernas, por así decirlo. En el caso de la emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente, gracias a que se hicieron unas investigaciones en las que participaron unos seres humanos, es que hoy en día podemos gozar del beneficio de una vacuna para este virus. Entonces, fíjense la relevancia tan importante que tiene el valor social en este caso, es ese contexto de pandemia que está afectando todos los sectores económicos, psicosociales, etcétera, y el valor científico, porque entonces pues con el desarrollo de nuevas vacunas es un crecimiento científico a nivel mundial. Entonces, fíjense que acá el valor social y el valor científico, la idea es que siempre vayan de la mano en una investigación. ¿Y por qué? Esto va muy ligado, ¿por qué, para qué o cuál es la importancia de realizar proyectos de investigación en salud? Porque indiscutiblemente van a tener un impacto en la salud y en la mejora de la calidad de vida. Miren, por ejemplo, todo lo que hemos aprendido el día de hoy, que las posturas, los cuidados de la piel, la última charla de actividad física, cómo manejar los medicamentos que nos enseñó el doctor David. Mire que todo esto se ha aprendido gracias a la evaluación de pacientes que hemos tenido en el grupo y que entonces todo esto han tenido un impacto en la mejora, tanto en la salud como en la mejora de la calidad de vida. Indiscutiblemente, pues la investigación va a generar avances científicos, incluso en muchos centros de investigación o la medicina a un futuro apunta hacia una medicina de tipo translacional, es decir, de acuerdo a tus condiciones genéticas, a tus condiciones ambientales, te van a ofrecer un medicamento o un tratamiento específico que te sirva a ti, pero pues eso va a ser como ya en un futuro. Y esto es a donde apunta toda la investigación que estamos realizando actualmente. E indiscutiblemente, y para finalizar, pues la generación de nuevo conocimiento, porque pues hace más de 30 años, cuando se describió por primera vez, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que lo hizo el doctor Alzheimer, pues no se conocía prácticamente nada y ya actualmente conocemos muchas cosas, aunque todavía seguimos desconociendo unas tantas más, pero por lo menos ya hemos avanzado, entonces hemos generado nuevo conocimiento. Pero entonces, ¿cuáles son las variables que pueden influir en esa toma de decisiones de participar o no participar en un proyecto de investigación? Pues existen en primera instancia las costumbres sociales. Queramos o no, siempre todas nuestras decisiones de forma indirecta o directamente van a estar influidas por ese contexto social en el que nos mantenemos, por esas creencias sociales o esas costumbres. Por ejemplo, si en mi familia nunca han donado sangre, pues va a ser muy difícil que se tome el hábito de donar sangre. Y estas costumbres sociales están muy arraigadas o están muy de la mano con esas creencias sociales. Religiosas, perdón, esas creencias religiosas en las cuales los líderes de las iglesias o los líderes espirituales de cada uno pueden influir acerca de la decisión. Volvemos al tema.
de la donación de órganos y tejidos. Algunas creencias religiosas no permitan esta buena práctica. Sin embargo, la mayoría de líderes religiosos católicos, del judaísmo, del islam, etcétera, han como que aprobado este tipo de prácticas porque ellos mencionan que es un acto de generosidad y de caridad que beneficia a la comunidad y al ser humano como tal. Entonces, otra vez, el valor social de la investigación. Entonces, esas creencias religiosas también pueden afectar esa decisión. Por otro lado, tenemos esa percepción individual. No es que personalmente a mí me da miedo o personalmente a mí yo sí quiero participar o X de acuerdo a mi experiencia, por eso les preguntaba al inicio qué experiencias han tenido al participar de un proyecto de investigación. Entonces, de acuerdo a mis experiencias y a mis conocimientos, yo también voy a tener esa capacidad de decidir. Y finalmente, entonces es la confianza que generan los centros de investigación. Por ejemplo, pues el grupo de neurociencias se ha como catapultado, tiene muy buenas referencias entre la comunidad y la percepción hacia la investigación o el tipo de investigaciones que nosotros realizamos acá es muy bien aceptada por la comunidad en general. Entonces, esa decisión también se va a ver influenciada por los contactos que tengan estos centros de referencia. En el momento en que ustedes los inviten a participar de un proyecto de investigación, siempre les deben de dar la siguiente información. ¿Para qué se está realizando la investigación? Es decir, ¿cuál es el objetivo que tiene esta investigación? Segundo, ¿quién es el investigador principal? Y los datos de contacto del investigador principal. Ya, ahora sí me escuchan. Y se ve. Ángela, ¿me confirmas por favor si me escuchan? Sí, en este momento ya te estamos escuchando. Listo. Entonces les decía que los futuros análisis de la información recolectada es porque esas muestras pueden llegar a ser muy valiosas. Entonces, muchas veces nos piden una muestra de sangre. De esa muestra de sangre se hacen los análisis que se van a hacer en ese momento y se puede guardar si queda o si sobra algo de esas muestras para futuras investigaciones, para nuevas ideas y de esta forma pues no tenerlo que volver a llamar a usted, sino que pues ya tenemos como esas muestras almacenadas. Es importante que siempre, cuando ustedes participen en cualquier investigación, la atención de las necesidades de salud sean la prioridad. ¿Por qué? Porque esto puede presentarse algunas dificultades a lo largo de la investigación en las que ustedes pues se pueden ver expuestos y tienen derecho y los investigadores tienen la obligación de velar porque su salud no se ve alterada en ningún momento. Siempre deben de contar con un espacio para resolver dudas, porque muchas veces pues no toda la información es concreta y necesitamos aclarar algunos vacíos o profundizar en ciertos temas. Y finalmente le deben de informar sobre los riesgos y beneficios que también vamos a hablar más adelante. Entonces, el consentimiento informado. Y se preguntarán por qué específicamente les hablo de esto
de forma independiente, porque esta parte es como la parte fundamental en el momento en que usted ya tomó la decisión de participar en un proyecto de investigación. Siempre el investigador principal o el médico tratante debe de crear un espacio en el que ambos se sientan cómodos y el investigador debe explicarle todo lo que le mencioné en la diapositiva anterior. Cuál es el objetivo, qué le van a realizar, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, todo. Es como una entrevista en la que el investigador y el participante resuelven todas las dudas, el participante entiende y comprende toda la información y es una garantía en la cual se da pues como se presenta de forma que el participante decidió voluntariamente, de nuevo, nadie ejerció presión sobre esa decisión, sino que él voluntariamente decidió participar y como constancia entonces se firma este documento y se es entregado pues como a la documentación del grupo de investigación. De todas maneras, esta semana, en esta semana tuvimos una charla sobre consentimiento informado, la cual también está disponible en nuestra página de Facebook por si quieren retomar este tema y profundizarlo más. Incluso con este tema de consentimiento informado, la resolución 2378 tiene todo un capítulo y una norma o una guía práctica para cumplirla por todos los investigadores, precisamente por la importancia que tiene realizar este procedimiento antes de comenzar cualquier investigación en seres humanos. Y finalmente, entonces, los riesgos y beneficios. También la que se trae de forma independiente, porque es en toda investigación, antes de que usted decida o no participar, le deben de contar a qué posibles riesgos usted puede estar sometido o se puede ver expuesto durante la intervención. Entonces, aquí tenemos 3 tipos de investigación. La investigación con una intervención en la cual puede ser un procedimiento invasivo, me explico, por ejemplo, cuando se solicitan muestras de líquido cefalorraquídeo, este es un procedimiento muy invasivo. Cuando, por ejemplo, nos van a hacer algún tipo de intervención a nivel quirúrgico, pues dado el caso de que se esté probando X o Y tratamiento, entonces existen este tipo de investigaciones, existen otras investigaciones con una intervención que tiene un riesgo mínimo, por ejemplo, cuando nos practican una venopunción para tomarnos una muestra de sangre. Si bien es un procedimiento invasivo, pues no genera un riesgo muy alto con respecto a la integridad y a la salud del participante. Y finalmente, entonces, están las investigaciones que no tienen ningún tipo de intervención y que simplemente son, por ejemplo, recolección por medio de entrevistas, encuestas, en donde no hay un procedimiento directamente en el individuo o en el participante. Entonces, estos riesgos, de acuerdo pues como al tipo de investigación, ustedes los deben de conocer antes de tomar la decisión. Por otro lado, entonces, están los beneficios. Los beneficios pueden ser individuales o colectivos. Un beneficio individual generalmente es, por ejemplo, cuando se está probando cierto tratamiento y para evaluar su eficacia es necesario realizar pruebas especializadas que generalmente no estarían disponibles en el POS o en el sistema de salud al cual estemos vinculados. Entonces, les quiero contar una anécdota personal. Cuando estaba como estudiante de pregrado en la universidad, me invitaron a participar en un estudio donde estaban evaluando la ancestría en la población de Medellín. Y al participar, entonces me contaron qué porcentaje genético, qué componente genético tenía europeo, amerindio y afrodescendiente. Miren que en
si no hubiera sido por participación en este estudio, pues yo no hubiera tenido ese conocimiento porque esto no es un procedimiento especializado, pero que no se hace de forma rutinaria. Entonces, básicamente el beneficio es poder acceder a pruebas especializadas que de forma cotidiana no tendríamos acceso. Adicionalmente, en algunos proyectos de investigación pueden recibir un apoyo económico, pero este está asociado principalmente a costos de transporte hacia el centro de investigación o, por ejemplo, cuando deben de pedir permisos en los trabajos, entonces se le hace una remuneración por ese día laboral. Entonces, estos serían como los beneficios económicos. Pero es importante mencionar que la mayoría de investigaciones no tienen un beneficio económico como tal directo por participar. Adicionalmente, yo creo que este es como el beneficio que más justifica la participación y es el beneficio colectivo. Como ya lo hemos visto, como les he mencionado, es ese beneficio de mi participación puede beneficiar a las personas que vienen detrás, a las futuras generaciones con respecto al descubrimiento de nuevos tratamientos o de mejoras en la calidad de vida. Entonces, a pesar de que toda investigación o todo procedimiento puede contener algún tipo de riesgo, es obligación del equipo investigador minimizar todos estos riesgos y contar con procedimientos de mitigación. Por ejemplo, cuando es un ensayo clínico, entonces los investigadores deben de tener un comité de seguridad del paciente. Este comité vela por precisamente evaluar todos esos riesgos que pueden estar asociados y de crear o generar barreras de contención para que estos riesgos no se materialicen. Es decir, si yo sé que, por ejemplo, se me puede caer un paciente cuando entre por las escalas porque hay un objeto obstaculizando la entrada, pues entonces voy a quitar ese objeto para que no me obstaculice esa entrada. Entonces, a eso nos referimos cuando mencionamos procedimientos de mitigación. Sí existe el riesgo, pero mire, yo estoy haciendo este tipo de cosas para que no se presente. Pero entonces, ¿cómo nos damos cuenta de los proyectos de investigación o cómo puedo ser contactado? Existen diferentes medios de comunicación, entonces la invitación a participar la podemos obtener por medio de redes sociales, por medio de medios de comunicación o también por medio de bases de datos, las cuales se encuentran en los centros de investigación y usted puede ser contactado por uno de ellos. También su médico tratante, durante el momento en que lo esté evaluando clínicamente, le puede ofrecer, de acuerdo a su condición clínica y de acuerdo a sus conocimientos, le puede manifestar esa invitación de participar en X o Y procedimiento o proyecto de investigación. Además de la información que ustedes deben recibir, ustedes también tendrían unos derechos o nosotros también tenemos derechos al momento de participar en un proyecto de investigación y es derecho a revocación del consentimiento informado, es decir, yo sí estuve de acuerdo hace un año, hace un mes, pero en este momento ya no quiero seguir participando de la investigación porque no tengo tiempo, porque no me gustó, porque no llenó mis expectativas, por lo que sea. Nosotros estamos en la libertad de podernos retirar de cualquier estudio en el momento en que nosotros así lo deseamos. Podemos contactar a los investigadores en caso de que observemos algo, que se presenta algo malo en nuestro cuerpo, que me salió un rash, que no puedo dormir, que presento náuseas, cualquier cosa que sintamos desde el momento en que estamos participando de ese proyecto de investigación, se lo podemos contar se lo podemos o se lo debemos contar al investigador principal y él tiene la obligación de hacerle una evaluación y hacerle un seguimiento en caso de ser necesario. Y finalmente, la garantía de confidencialidad de la información, es decir, que todos los datos que yo suministre al investigador van a ser
custodiados para que sean de acceso restringido y que no sea pues como una información que pueda estar disponible para cualquier persona. Finalmente, entonces, existen investigaciones en las cuales se realizan con poblaciones especiales. Y aquí hago referencia, por ejemplo, a investigaciones cuando se realizan con niños o con personas, pacientes que no tienen la capacidad cognitiva para tomar la decisión por sí solos. En el caso específico de nosotros, en el grupo de los pacientes con algún tipo de demencia. La investigación en este tipo de poblaciones se justifica solo si los objetivos son pertinentes y cumplen las necesidades de salud de dicha población. Es decir, pues yo no voy a evaluar o a describir las fases de una demencia o de una enfermedad de Alzheimer en un sujeto sano. Sí o sí tengo que tener pacientes con enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Entonces, son investigaciones que de alguno u otro modo no puedo realizarla en otras poblaciones. O, por ejemplo, pues yo no puedo describir cierto rasgo asociado a la niñez en adultos, porque pues ya son mayores de edad y pueden tomar las decisiones. No, pues si yo estoy enfocada en la niñez, tengo que trabajar sí o sí con la niñez. Y de nuevo volvemos a esa balanza riesgo-beneficio. Entonces, ¿cuáles son los riesgos asociados al trabajar con esta población? Y si realmente esta investigación va a tener un impacto en esa población y por eso es necesario realizarla. Y finalmente, entonces, al momento de realizar cualquier investigación con este tipo de poblaciones, siempre se debe tener un asentimiento. Es decir, el menor, el adulto mayor con discapacidad cognitiva, el paciente con demencia, siempre se le debe explicar de la forma más sencilla en qué está participando, qué le están realizando, le debemos de contar, le debemos de hablar. Y ellos deben de manifestar si quieren o no quieren participar. Si no quieren participar, se debe de respetar pues como esa decisión o esa autonomía que estábamos hablando al principio. Y adicionalmente de ese asentimiento, debemos de contar con un consentimiento del representante legal, sean los padres o pues en este caso el cuidador. Acá entonces quise traer a colisión este artículo publicado en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde ellos querían mirar la participación ciudadana en la investigación. Y ellos encontraron que la mayoría de informantes considera que la participación en la investigación de la ciudadanía en la investigación es una estrategia útil, innovadora, viable e imprescindible, pero exige un cambio de mentalidad y un alejamiento del paradigma jerárquico. Entonces, fíjense que muchas veces por esas mismas costumbres sociales podemos ser muy reacios o no nos puede llamar la atención participar en proyectos de investigación. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo lo podemos cambiar? Educando a la población. Ya ustedes tienen esta información, entonces ustedes se la pueden brindar a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, para invitarlos y de esta forma crear una conciencia de participar voluntariamente en todos los proyectos de investigación. Y ya para finalizar, entonces quiero traer como un resumen de la investigación que se ha hecho actualmente en el grupo. Entonces, tenemos que tanto el doctor Lopera como la doctora Lucía Madrigal encontraron una población especial. Esta población especial específicamente padecía de la enfermedad de Alzheimer. Ellos decidieron crear proyectos de investigación para trabajar con esta población en general o esta población especial, pero hubo una aceptación por parte de la comunidad, por parte de ellos para participar en todos los proyectos de investigación que inicialmente fueron en el departamento de Antioquia, pero hoy en día, más de 3 años después,
podemos observar cómo se han vinculado familias en todo el territorio nacional. Ya no solo estamos en Antioquia, sino que estamos en la costa e incluso en el sur. Entonces, fíjense cómo esa aceptación voluntaria y esas buenas referencias, lo que les mencionaba al inicio del grupo de neurociencias, ha permitido expandir el conocimiento a más ciudades a nivel nacional. ¿Y esto qué ha llevado o qué ha favorecido? Pues si bien hoy en día lastimosamente todavía no tenemos un tratamiento que cure la enfermedad de Alzheimer, gracias a la participación de todas estas personas sí hemos podido o hemos logrado describir las etapas de la enfermedad de Alzheimer desde el nacimiento hasta más de 50 años de vida y evaluar en qué momento es el mejor momento para intervenir o cuándo debemos tratar. Entonces, fíjense que sin esta participación inicial de todas estas familias, pues esta construcción del cuadro clínico de la enfermedad no hubiese sido posible y en este momento entonces lo que estamos haciendo es evaluando mediante un ensayo clínico un medicamento en busca de prevenir la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, fíjense que ese beneficio del que hablábamos anteriormente de las familias iniciales, ellas, como esto fue hace más de 30 años, ellos a lo mejor no tienen conocimiento o no tuvieron ningún beneficio, simplemente quisieron participar de forma voluntaria. Pero 30 años después, las generaciones de ellos están actualmente vinculados con este ensayo clínico y a lo mejor estas generaciones sí van a gozar de ese beneficio de los cuales se inició por este lado. Entonces miren que si bien el beneficio no puede ser directamente para nosotros, sí puede ser para las futuras generaciones y un beneficio colectivo a nivel de la sociedad. Y ya para finalizar, entonces, incluso durante todo el taller o la jornada que hemos tenido el día de hoy, se les ha invitado a participar o a vincularse al grupo de neurociencias de Antioquia mediante el plan de prevención de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Este es el mismo código QR que les mostró el doctor David Aguillón en la mañana. Con este código QR ustedes tienen acceso a un formulario y allí diligencian sus datos en caso de que tengan algún paciente o familiar con demencia y que se quieran vincular al grupo. Adicionalmente, entonces, lo que les mencionaba mi compañera Ángela, y es que la doctora Claudia Ramos está realizando un estudio para evaluar qué tan conscientes son las personas con demencia de sus síntomas de pérdida de memoria y de comportamiento. Entonces, también si se quieren vincular a ella, le pueden escribir a su correo electrónico. Y finalmente, algo que también tenemos en el grupo de neurociencias es el biobanco o el neurobanco. Una vez las personas fallecen, las familias se pueden también vincular a nosotros donando el cerebro para investigación de ese familiar que acaba de fallecer y nosotros nos ponemos a la disposición para hacer la recolección, el procesamiento y la investigación con todas estas muestras donadas al biobanco. Entonces, esta también es otra forma de seguir dando vida después de la muerte. En este caso, por ejemplo, tenemos un caso muy especial donde un participante, además de tener una mutación que le confería o la predisponía para sufrir de enfermedad de Alzheimer, también presentó una mutación que le confirió una protección. Entonces es muy interesante, esta persona fue evaluada por investigadores en el grupo y una vez falleció, sus familiares decidieron donar el cerebro para investigación. Entonces, casi que con esta donación esperamos tener resultados muy fructíferos para todo nuestro conocimiento sobre la enfermedad de Alzheimer, qué la ocasiona y qué la puede prevenir. Adicionalmente, pues las personas sanas también
son muy importantes que se animen a participar en los proyectos de investigación y específicamente en el neurobanco, porque de esta forma podemos comparar cómo es un cerebro enfermo y cómo es un cerebro sano. Entonces, podemos hacer esa comparación y evaluar cuáles son los cambios que se están presentando asociados a la enfermedad. Entonces, ya finalmente, para cerrar esta charla, pues los que no han participado en un proyecto de investigación se animarían a participar. Si tienen dudas, entonces este es el espacio para que por favor las escriban en el chat. Algunas de las preguntas que nos hicieron en nuestras redes sociales fueron: ¿cómo involucrar a mi familia? Mi abuela tiene demencia frontotemporal y siento conductas similares en mi mamá. Pues entonces ya les presentamos este código QR, lo voy a volver a poner por si no lo alcanzaron a escanear. Esta es la forma, si se quieren vincular, más directa para participar en todos los proyectos de investigación. ¿Actualmente tienen proyectos donde requieran voluntarios? Claro que sí, es lo que hemos venido hablando desde un principio. Todas estas investigaciones no se hubieran podido llevar a cabo si no hubieran existido voluntarios que se quisieran vincular a nuestras investigaciones, y pues ya queda claro que no vamos a recibir ningún tipo de remuneración económica de forma directa. Muchas gracias, y entonces acá quiero dejarles el Instagram específicamente del biobanco, por si de pronto tienen dudas o necesitan profundizar el tema de la donación de cerebros para investigación, @biobancogna, y el correo neurobancogna@gmail.com. Muchas gracias para todos y escucho sus preguntas. Eso te iba a preguntar, Joana, porque parte de las preguntas que siempre nos hacen es cómo es el proceso para poder donar tejidos y para poder donar el cerebro, ¿cierto? Entonces, esa pregunta sabemos que la repiten, pero que la respuesta es muy importante. Entonces, que no nos dejes olvidar qué es lo que tenemos que hacer. Claro que sí, Ángela. La ruta de acción para querer donar el cerebro para investigación: entonces, una vez la persona fallece, los familiares nos deben de llamar inmediatamente a nosotros y manifestarnos ese deseo de donar. Ya con esa manifestación, con ese llamado inicial, nosotros nos encargamos de organizar toda la logística para que podamos obtener ese cerebro en el menor tiempo posible. ¿Y por qué en el menor tiempo posible? Porque pues de esta forma le sacaríamos mayor provecho para investigaciones futuras. Ustedes nos contactan, organizamos un punto de encuentro, generalmente es en la funeraria, en donde firmamos una papelería, firmamos ese consentimiento informado, además de otros documentos necesarios para legalizar la donación, y ya nosotros nos encargamos de realizar el procedimiento de extracción, el cual dura aproximadamente 1 o 2 horas. Esto con respecto a cuando ya fallece el familiar. Pero si ustedes en este momento dicen: vea, cuando yo fallezca, yo quiero donar mi cerebro, ¿qué tengo que hacer? Lo más importante es que ustedes se lo comuniquen a su familia, porque una vez ustedes fallecen, su familia o sus familiares son los que se van a comunicar con nosotros y nos van a informar acerca de su fallecimiento. Nosotros no tenemos ni una base de datos, nosotros no tenemos como una forma, ni tenemos la práctica de llamar: ay, ¿cómo va fulanito? ¿Cómo está perenito? No, nosotros no nos damos cuenta del fallecimiento de las personas, sino porque las familias nos llaman a nosotros y nos cuentan pues que sucedió este deceso de las personas. De todas maneras, si tienen dudas adicionales, con mucho gusto en el Instagram se encuentra toda la información acerca de la ruta de acción y esto de voluntad anticipada para los que quieran participar. Tenemos otra pregunta que también ha sido como reiterada desde el año pasado, y es que si un paciente con COVID puede donar al biobanco. No, en este momento nosotros no estamos realizando estas donaciones ni de pacientes confirmados ni de pacientes con sospecha. ¿Por qué? Porque en este momento no tenemos en Colombia un lugar que nos permita realizar este procedimiento, es decir, una morgue de alto riesgo biológico en donde garanticemos
que no se va a propagar el virus, por así decirlo. Entonces, por el contexto de pandemia, las autoridades locales y nacionales no nos permiten realizar estos procedimientos. Listo, no, pues Joana, la verdad tenemos muchas felicitaciones. Nos dicen que no sabían que se podía donar y salvar vidas, que podían aportar a la investigación, ese sí es un excelente evento gracias a ustedes que participan, que le hacen preguntas, que están ahí pendientes con nosotros. Antes de que nos vayamos, queremos pedirle al doctor David Aguillón, no sabemos si está por ahí, que nos comparta el QR del plan prevención, o la doctora Sofía. Yo la tengo aquí. Ah, perfecto. Por favor, nos comparte nuevamente el QR. Y si tenemos el enlace que lleva la encuesta de plan prevención, por favor, también podríamos ponerlo. Digamos que para las personas que no saben cómo escanear el QR, listo. Les dejamos también en el chat la encuesta de satisfacción para que nos den su opinión, y recuerden que esto es un ejercicio de acercar la academia a la sociedad, y es muy importante para nosotros saber ustedes qué piensan. Queremos darle las gracias a Joana Gómez, que siempre está súper dispuesta a resolver todas nuestras preguntas acerca de cómo la ciencia se sigue acercando a la sociedad. Joana, muchas gracias por esta presentación. Por favor, ponnos en el chat también el Instagram del Biobanco, que también nos lo están preguntando. ¿Listo? Listo. Antes de irme, de nuevo, pues las gracias son para ustedes. Como pueden observar, nada de este conocimiento hubiese sido posible si esas primeras familias no se hubieran animado en participar en los proyectos de investigación, y pues la invitación es a que sigan participando, a que sigan promoviendo. Ya ustedes conocen por lo menos el Biobanco, cuéntenle a sus familias, cuéntenles el deseo de donar y hablen de estos temas en familia, que es que hablar de estos temas en familia tampoco es malo. De hecho, promueve o facilita tomar cierto tipo de decisiones cuando sea el momento de tomarlas. Por ejemplo, nosotros tenemos casos en donde la familia nos dice, mire, nosotros no sabíamos qué hacer, pero recordamos que en algún momento mi abuelita dijo que quería donar su cerebro, y entonces por respetarle la voluntad queremos cumplirle ese deseo. Entonces, hablar de estos temas también puede llegar a ser muy enriquecedor y puede favorecer pues como la participación. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Ángela, y pues los esperamos a todos el día de mañana con otro ciclo de charlas que también están muy interesantes. Listo, entonces, muchas gracias, Joana. Nuevamente, muchas gracias por poner en la mesa estos temas tan importantes acerca de la donación y de la investigación. Les recuerdo que estamos en Cuidarme, Cuidarte 2021. Este es el taller para cuidadores, nuestro primer taller para cuidadores del año. Cuidados preventivos a la persona dependiente por enfermedad neurodegenerativa o neurológica. Les recuerdo que a las personas que se inscribieron les va a llegar nuevamente el enlace ahora en la noche para la jornada de mañana, la cual inicia a las 9 de la mañana, va de 9 de la mañana a 12:30, ¿listo? Nos vamos a estar comunicando con ustedes por el correo electrónico. Por favor, a las personas, si alguien les pregunta que no les llegó el enlace, que qué fue lo que pasó, es muy importante que escriban muy bien el correo electrónico, porque el correo electrónico no se puede adivinar. Hay cosas que si no están bien escritas no podemos saber cómo son. Entonces, por favor, hacer eso con mucho cuidado. Y el enlace para la encuesta, el registro para PP, ya se los voy a poner en el chat. Denme un segundo. Y queremos como darles las gracias nuevamente por participar. Nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.